Aquí tenemos en esta sesión pues este ejercicio. Nuevamente pues ahí nos indica que la solución debe ser a partir del método de nodos y en específico nos está pidiendo este ejercicio que determinemos la fuerza en cada uno de los miembros de esta armadura. Entonces nos pide analizar y obtener la información con respecto a la fuerza de cada uno de estos elementos. Repito, este tema es sumamente importante que se domine o que se entienda, debido a que cuando cursan la asignatura de mecánica de materiales, pues existe la necesidad de conocer esas magnitudes de fuerza para posteriormente poder determinar las magnitudes de esfuerzo que experimenta cada elemento. Entonces, repito, por eso es importante el tener dominio o la noción de cómo se lleva a cabo el procedimiento de solución para este tipo de ejercicios, porque cuando ya se involucran en los temas correspondientes específicamente de esfuerzo en la asignatura de mecánica de materiales, pues esto es lo que deben de llevar a cabo para poder resolver los ejercicios o los problemas que tengan que resolver en esa asignatura. Bien, aquí de entrada pues tenemos la estructura, pues no tiene simetría. ¿A qué me refiero con simetría? Si la partimos de forma horizontal, perdón, vertical, aquí a la mitad, pues que encontramos que la parte de la izquierda pues es distinta a la parte de la derecha. Entonces en ese caso o con respecto a ese criterio pues no cumple con esa simetría. Posiblemente en la cuestión de distribución de elementos pues pudiera cumplir con cierto criterio. Aquí la diferencia pues es las cargas que se están aplicando de un lado y que del otro no están presentes. Si partimos o dividimos exactamente a la mitad de esta armadura, pues encontramos la misma situación, ¿no? Las condiciones de la sección de arriba son diferentes a las condiciones que tenemos en la parte de abajo. Repito, a lo mejor en la distribución de los elementos pues es muy parecida. El problema es las cargas aplicadas, o en este caso los soportes que están ubicados en ciertos puntos de la armadura. Entonces, en este caso no se considera ese criterio que sea una estructura simétrica. Como les comentaba en la sesión anterior, el hecho de que sea una estructura simétrica pues nos va a ahorrar muchos cálculos. Ahorita terminando este ejercicio les voy a mostrar el que les puse de tarea para que vean la diferencia entre una estructura no simétrica y una estructura simétrica y los beneficios que tiene el hecho de tener una estructura totalmente simétrica. Bien, entonces vamos a tomar esta figura para iniciar con los cálculos que nos permitan determinar la magnitud de cada uno de los elementos de esta armadura. Bien, aquí tenemos la figura. Recordamos, lo primero que hay que hacer en este caso que tenemos una armadura que está instalada sobre soportes, pues es presentar las direcciones de las reacciones que van a generar esos soportes para que no presenten un desplazamiento y se mantengan en equilibrio o estables, en este caso esta armadura. Entonces vamos a representar por aquí las reacciones que van a tener cada uno de estos soportes. Aquí tenemos un soporte que tiene ruedas. En este caso, el desplazamiento hacia esta dirección, pues sí lo permite el soporte. O sea, si por alguna razón se empieza a deslizar hacia la derecha o hacia la izquierda la armadura, pues lo puede, por lo menos este soporte permite ese desplazamiento, entonces no está generando ninguna oposición a ese desplazamiento. A diferencia de que si consideramos lo que es lógico aquí y es muy obvio, el que va a tener una reacción normal a la superficie donde se está apoyando este soporte. En este caso sí existe porque está evitando que se vaya para abajo esta armadura. Entonces en esta situación o bajo ese criterio pues sí está esta reacción, ¿no? Está evitando que se vaya para abajo. Entonces vamos a decir que esta reacción es la FY. Listo. Bien, vamos ahora con el soporte E. En este caso es un soporte fijo.
Esos soportes fijos ya sabemos que limitan el desplazamiento tanto en una dirección horizontal como en una dirección vertical, por lo tanto va a tener reacciones opuestas a lo que está generando la armadura para desplazarse. Entonces, en este caso, pues vamos a presentar esas reacciones que genera este tipo de soportes fijos. A diferencia del otro que pues permite un movimiento horizontal, pues este lo limita. Vamos a ponerlo así. Podemos proponerlo en cualquiera de las direcciones que nosotros decidamos. Al final de cuentas ya sabemos que el signo nos va a decir si está correcto o hay que cambiarlo de dirección. Pero pues vamos a hacer un análisis aquí rapidito. Dice, pues si horizontalmente se están aplicando dos fuerzas hacia la derecha, el soporte lo que va a evitar es que se desplace hacia la derecha aplicando una fuerza hacia la izquierda que compense ese desplazamiento. Ya los cálculos nos darán la razón o si hay que corregir esta dirección. Entonces, pues en este caso pudiéramos decir que esto pues nos va a ayudar para reducir por ahí algo de procedimiento con respecto al cambiar las direcciones propuestas por las reacciones generadas por este soporte. Entonces aquí tenemos la reacción EY y la reacción EX. Ahí está. Bien, ya que tenemos representadas las reacciones de los soportes que están presentes en esta armadura, pues iniciamos con el proceso de solución o el desarrollo que nos va a permitir la solución de lo que nos pide el problema, que en este caso es determinar las magnitudes de cada uno de los elementos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es realizar una sumatoria de momentos. Eso como parte del proceso, ya sabemos, pues lo primero que tengo que hacer pues, es una sumatoria de momentos, lo cual me va a brindar información con respecto a la magnitud de las reacciones. En este caso es pregunta, ¿dónde vamos a plantear o dónde vamos a llevar a cabo la sumatoria de momentos? ¿En qué punto? En el punto E. Gracias. Sí, correcto. Exactamente, como ya lo hemos comentado o como lo comentamos en su momento en el tema de equilibrio de cuerpo rígido, hay que proponer el momento en el punto que presente la mayor cantidad de incógnitas. En este caso, correctamente, pues es en el punto E. Ahí está. Vamos a ver la influencia o el, el hecho de considerar este punto E con respecto a las fuerzas que están presentes, cómo van a generar o qué desplazamiento van a generar con respecto a este punto E. Tenemos esta fuerza F con respecto a este punto E, va a generar un momento en esta dirección que consideramos como un momento positivo. Ahora vamos, ¿por qué sentido antihorario? Vamos con esta primera fuerza en el punto C de 900 newtons con respecto al punto E que vamos a considerar como si fuera la palanca y el punto E, el pivote, va a tener este giro o ese desplazamiento que es un sentido horario, por lo tanto va a tener un signo negativo. Tenemos ahora el caso en el punto A, la fuerza de 900 newtons con respecto al punto E que es el pivote, pues va a generar también este desplazamiento que también lo consideramos negativo. Entonces esto ya nos va a permitir plantear correctamente los signos dentro de la sumatoria de momentos en el punto E. Entonces decimos, vamos primero con esta F. Como está, tenemos la palanca, que en este caso con respecto a la fuerza F es el elemento EF, pues observamos si forma un ángulo de 90 grados con respecto a esta fuerza F, por lo tanto es simplemente fuerza por distancia. Como lo recordamos, cuando tengamos una fuerza inclinada con respecto a la palanca y el punto donde vamos a llevar a cabo el momento, pues ya tenemos que ocupar la expresión de momento de RF seno de teta, pero en este caso pues no es necesario porque está totalmente perpendicular a la palanca donde está instalado el punto donde queremos determinar el momento. Entonces fuerza por distancia es suficiente para este momento. Es un momento positivo, por eso omitimos el signo. Fuerza que es Fy por la distancia con respecto al punto E es de 3 metros. Vamos ahora con la fuerza en el punto C. Determinamos que va a generar un momento negativo. Nuevamente, ahora el elemento o la palanca que está conectada, que más bien donde está aplicada la fuerza y donde está conectado el elemento que queremos desplazar, pues es el elemento CE.
ese elemento con respecto a la fuerza pues se encuentra de forma perpendicular o forman un ángulo de 90 grados entre ellos, por lo tanto nuevamente suficiente fuerza por distancia. Entonces tenemos que la fuerza de 900 newtons por la distancia, que en este caso es de 2.25 metros. Vamos con la última fuerza presente en el sistema alrededor del punto E. Es la de 900 newtons en el punto A, que también genera un momento negativo y nuevamente 90 grados con respecto al elemento que conecta tanto la fuerza como el punto donde queremos evaluar el momento. Por lo tanto, fuerza por distancia tenemos 900 newtons por la distancia, que sería 4.5 metros. 4.5 metros. El sistema está en equilibrio, se aplican cargas constantes, no hay ningún desplazamiento, por lo tanto lo igualamos con 0 porque está en equilibrio. Bien, resolviendo esto, me indican por favor la fuerza Fy. Ya sabemos que hay que despejar todo y al final dividimos entre 3. En este caso, 1350. Gracias, en este caso nos da un valor positivo, 1350 newtons. Gracias. Aquí tenemos entonces la magnitud de esta fuerza generada por ese soporte que está instalado en el punto F. Bien, ahora vamos a realizar la sumatoria de fuerzas en X y en Y para determinar las otras reacciones que están presentes en el soporte ubicado en el punto E. Entonces vamos con la sumatoria de fuerzas en X. Recordamos que en este caso es indiferente el orden, en este caso. Está en equilibrio igual a 0. Vamos a sumar todas las fuerzas en X. Tenemos las de 900, van hacia la derecha, ambas son positivas. 900 newtons más 900 newtons. Y tenemos la fuerza EX, que nosotros suponemos que está en oposición a esas fuerzas y por lo tanto tiene una dirección negativa, menos EY, y son todas las fuerzas en esa dirección de X, igual a 0. Me indican por favor la magnitud de EY. En este caso, bueno, nada más para que lo verifiquen, me dicen si está correcto, 1800 newtons. Gracias. Ahí está la magnitud, listo. Profe, ¿por qué Y? Perdón, X, gracias, gracias. Profe. Sí, dime. Sí, adelante. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí, aquí, perdón, es X, perdón. Ya está corregido. Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Ahora sí, voy a cambiar de color para que se distinga ahí los cálculos. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ahora sí, todas las fuerzas que están en dirección de Y, que en este caso solamente tenemos dos, EY y FY. Ambas van para arriba, entonces vamos a ponerlas de esta manera. Y es positiva porque va hacia arriba con respecto al plano cartesiano XY, FY lo mismo, positiva. Ya conocemos la magnitud de Fy, que sería más 1350 newtons igual a 0. Aquí tenemos que Ey nos va a dar menos 1350 newtons. ¿Y qué observamos aquí? Que en este caso está incorrecta la dirección que propusimos. Por lo tanto, hay que hacer, considerando este signo negativo que nos dio, pues un cambio de dirección. Entonces nos va a quedar Ey igual a 1350 newtons hacia abajo. Ya tenemos ahí las magnitudes de las reacciones. ¿Sí, adelante? No sé si esté bien, pero en FY me da 2025. Ok, ya queda la operación de arriba, la verde. Sí. Ok. ¿Alguien más que confirme lo que su compañero es? Sí, ok. me da lo mismo. Entonces, ¿cuánto me comentabas, perdón? 2025. Gracias, 2025. 2025, por lo tanto aquí abajo también va a ser 2025. Nada más borramos.
Ahí que me dijo 1350, nada más verifique para que vea dónde se equivocó. Sí, profe, es que ocupé las mismas distancias, pero eso es lo que dijo mi compañero. Ok, gracias. Gracias. Entonces aquí sería 2025 menos 2025 y acá sería 2025 y hay que hacer entonces el cambio de dirección nada más debido al signo negativo que ahí tenemos presente. Bien, entonces vamos a representarlo aquí. Esta vamos a tacharla, vamos a decir que está mal y vamos a ponerla con color amarilla la que está correcta. Va hacia abajo. No se aprecia bien, pero bien. Bueno, la idea es de que entiendan que va hacia abajo. Ahí está. Bien, ya tenemos esas fuerzas, ya tenemos entonces las fuerzas presentes alrededor de la armadura que tenemos que analizar. Ahora sí vamos a pasar al análisis nodo por nodo para poder obtener la solución y la magnitud de fuerza de cada uno de los elementos. Bien, aquí pues hay que analizar a partir de qué nodo tenemos que iniciar y eso con base a la cantidad de información que tengamos y la cantidad de incógnitas que van a estar presentes. Aquí, si analizamos el punto A, pues sí tenemos la magnitud de una fuerza en dirección de X, pero tenemos una incógnita en X y la componente de esta fuerza inclinada también en X, entonces vamos a tener dos incógnitas, no vamos a poder resolver tan fácilmente si iniciamos el análisis en el nodo A. Si lo analizamos en el nodo E, tenemos una fuerza vertical que conocemos y tenemos una incógnita vertical que desconocemos. Tenemos una incógnita y un dato. Con respecto al elemento horizontal que es el EF, tenemos esa incógnita, pero conocemos EX, entonces también tenemos conocimiento de un dato que ya tenemos la magnitud numérica y de una incógnita. Entonces aquí nos conviene analizar a partir del nodo E porque tenemos la suficiente información para resolver las incógnitas, a diferencia del punto A o en su caso del punto F, que pues está peor ahí, ¿no? Porque pues vamos a tener con respecto a X dos incógnitas y no tenemos nada de información alrededor del punto F con respecto de X. Entonces el punto E es el adecuado para iniciar con el análisis. Entonces aquí ponemos nodo E. Vamos a representarlo. Aquí tenemos pintado el nodo E. Vamos a poner las fuerzas que están involucradas. Tenemos la fuerza o más bien la reacción que ya habíamos definido que va hacia abajo y conocemos esa magnitud. Ahí. Tenemos EX. Bueno, vamos a poner acá EX. Y tenemos la incógnita de la viga o del elemento que forma esa armadura. Vamos a suponer un equilibrio aquí en el nodo. Si va hacia la izquierda una fuerza, pues obviamente la fuerza, o queremos pensar que es obvio que la fuerza del elemento va a ir en sentido contrario, porque ya sabemos que las ecuaciones que planteamos para obtener o resolver estos nodos, pues son de equilibrio. Entonces lo que buscamos es equilibrio. Entonces tiene sentido esto que planteamos, ¿no? Si va hacia la izquierda, voy a poner una hacia la derecha porque para balancear o equilibrar el sistema. Lo mismo con la vertical, si conocemos que la fuerza constante que calculamos va hacia abajo, entonces la reacción del elemento que desconocemos suponemos que va hacia arriba y obviamente pues las operaciones nos van a desmentir esto. Vamos a poner el término de cada una. Esta sabemos que es EY, esta de acá EX, esta vamos a decir que es la fuerza EF y la que va vertical hacia arriba va a ser la fuerza EC. Ahí está. Entonces aquí sí no nos causa tanto problema el orden, porque nada más tenemos una incógnita y un dato respectivamente con cada una de las direcciones del plano cartesiano. Entonces en este caso sí es indiferente como planteemos si primero la fuerza en X o la sumatoria de fuerza en Y. Vamos con las X. Tenemos EX va hacia la izquierda, por lo tanto le vamos a asignar un signo negativo. El FEX es la otra fuerza FEF es la otra fuerza que va en dirección de X, va hacia la derecha, por lo tanto va a tener un signo positivo. FEF.
F igual con 0. En este caso ya conocemos la fuerza EX. Vamos a sustituirla, que sería de 1800 newtons. Más F igual con 0. Tenemos una sola incógnita, despejamos y ya resolvemos directamente aquí. La fuerza EF va a ser igual a 1800 newtons y ya tenemos este primer resultado. Podemos poner con respecto al nodo cómo se está comportando, pues está en tensión porque está saliendo del nodo. Tensión, ahí está. Vamos ahora con la sumatoria de fuerzas en Y. Hasta el momento ese nodo que estamos proponiendo pues está correcto. No hemos tenido que llevar a cabo ningún cambio de dirección porque no hemos obtenido hasta el momento con respecto a ese nodo ningún signo negativo. Vamos ahora con la sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos EY va hacia abajo, por lo tanto le vamos a asignar un signo negativo. La fuerza EC va hacia arriba con respecto al eje Y, tiene un signo positivo y nos va a quedar así planteada esta expresión. Sustituimos porque ya conocemos EY, en este caso es de 2025 newtons más la fuerza que estamos buscando o determinando o calculando, EC igual con 0, por lo tanto despejamos y vamos a obtener que FEC va a ser igual a 2025 newtons. Con respecto al nodo, pues también está saliendo, por lo tanto esta fuerza también se comporta en tensión con respecto al nodo. Con respecto al elemento ahorita vemos. Bien, voy a representar, bueno, ya con base a eso que acabamos de calcular, pues este nodo estuvo correcto. Vamos a encerrarlo para indicar que pues este es el nodo que nos sirve y en el cual obtuvimos los datos y están cada fuerza en dirección correcta. Ahí está. Vamos a borrar aquí lo que está en la armadura, o por lo menos lo de los momentos, para ir adicionando o agregando las direcciones de las fuerzas en cada uno de los nodos, para tener una idea de cómo se va a comportar esta viga. Bien, vamos entonces acá. Conocimos la fuerza S, esa fuerza S, como vemos en el nodo, va saliendo. Entonces, si en este elemento está saliendo, en el otro extremo de este mismo elemento, pues también va saliendo. Va a estar así. Recordamos esto, porque esto nos va a ayudar también o nos va a facilitar al análisis. Voy a poner esa fuerza azul EX, la voy a poner en este lado para poner la fuerza EF. La fuerza EX la voy a poner acá. Y la fuerza EF también está saliendo de este nodo. Está saliendo así, por lo tanto, en el otro extremo de este mismo elemento, o en el otro nodo del otro, más bien en el nodo del otro extremo de este elemento, pues también va a ir saliendo. Entonces, ya tenemos ahí la representación de cómo se están comportando las fuerzas en cada uno de estos elementos, por lo menos de los que acabamos de calcular. Ya entonces estamos generando un poquito más de información que nos va a permitir resolver o determinar otras fuerzas a partir de otro nodo. Entonces vamos acá, ahorita por conveniencia, ustedes qué nodo consideran que es el que tenemos que resolver a continuación. ¿El C, no, profe? El C, vamos a ver. En el C tenemos este dato, ya conocemos esta fuerza que va hacia abajo, la roja que tenemos acá, y vamos a ver el número de incógnitas con respecto al eje Y. Tenemos el AC, va hacia arriba, es una incógnita, pero esta fuerza inclinada de este elemento CF, que estoy marcando aquí, pues está inclinada y tiene una componente también en Y. Entonces vamos a tener dos incógnitas en Y y un dato conocido. Entonces en ese caso no es tan factible el nodo C. ¿Qué otros sugieren para análisis? El F, profe. Correcto, el F. Vamos a ver por qué. En el F ya conocemos esta fuerza, esta que estoy encerrando, ya conocemos esa magnitud. Este elemento que está inclinado, pues obviamente va a tener una componente en X y una componente en Y.
Y y X. ¿Cuántas incógnitas tenemos con respecto a la dirección de X? Una incógnita que va a ser esta componente de ese elemento inclinado y la fuerza EF que acabamos de calcular. Entonces tenemos una incógnita y un dato. Eso nos va a facilitar el análisis en este nodo. Entonces, correcto, vamos a trabajar ahora con el nodo F. Entonces vamos a poner aquí nodo F y vamos a representarlo. Ahí quien me dijo el nodo C, sí quedó claro por qué no elegimos C si estamos escogiendo ahora el nodo F. O en general sí quedó claro por qué escogimos el nodo F. Sí tenemos más incógnitas que lo que tenemos en sí. Exactamente. Así como lo comentas, es correcto, es muy concreta tu respuesta. Analizamos el nodo donde menos cantidad de incógnitas se presenta y más datos tengamos, ¿sí? Entonces, de forma general, ese que sea el criterio que nos va a permitir elegir al nodo que vamos a estar calculando o con el cual vamos a ir trabajando. Bien, vamos entonces a representar aquí las fuerzas involucradas, que es la EF que acabamos de calcular, pero en el nodo E estaba saliendo y en el nodo F también está saliendo, pero observamos que va a tener una dirección contraria, pero pues es el criterio de análisis, ¿no? Entonces acá va a estar saliendo también. Tenemos esta fuerza, perdón, en F vamos a, pues no sé, quieren que esté en compresión o en tensión con respecto al nodo. Ustedes digan. Tensión. Ok, gracias. Ya sabemos que al final, pues, si está correcto, pues nos da signo positivo. Si nos da signo negativo, hay que modificar y el siguiente cálculo hay que tomarlo o considerarlo con la modificación del nodo. El FD, pues vamos a ponerlo hacia abajo, considerando que la fuerza FY va hacia arriba, vamos a considerar que la fuerza FD va a ir hacia abajo. Y pues tenemos la reacción FY. Ahí está. Esas son todas las fuerzas involucradas. Vamos a etiquetar cada una para saber a cuál nos estamos refiriendo. Esta va a ser FY, la fuerza FD. Acá tenemos la fuerza FC y la que ya teníamos conocida, que es la fuerza EF. Aquí lo único que hay que determinar, pues tendría que ser de forma adicional a la sumatoria de fuerzas, pues es este ángulo. Es decir, que es teta. Vamos a hacer aquí mismo el cálculo. Teta, pues ya sabemos que es tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que en este caso es 2.25, entre el cateto adyacente, que es 3. ¿Cuánto nos da ese ángulo, por favor? 36.86. Gracias, muy amable. Entonces ya tenemos este dato que nos va a servir para las componentes principalmente de esa fuerza inclinada. 36.86. Listo. Bien, ahora sí vamos a realizar el análisis. Aquí hay que ver, en este caso, hay que determinar qué es lo que nos conviene llevar a cabo primero, si la sumatoria de fuerzas en X o la sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a ver, igual es el criterio de cuántas incógnitas tengo en una dirección y cuántas incógnitas tengo en la otra dirección. Con respecto al FY, voy a tener, esta va a ser una incógnita, la componente en Y de esta fuerza va a ser otra incógnita y conozco este dato. Entonces tengo dos incógnitas y un dato conocido. Vamos ahora con respecto a X. Con respecto a X, conozco este dato y solamente voy a tener la incógnita de la componente horizontal de esta fuerza. Por lo tanto, nos conviene iniciar con la sumatoria de fuerzas en X. Si todavía les cuesta un poquito de trabajo determinar eso, pueden iniciar con la sumatoria de fuerzas en Y, no hay ningún problema.
El asunto es de que no van a poder resolver la ecuación, se les va a quedar ahí planteada y van a tener posteriormente que hacer la sumatoria de fuerzas en X. Ahí ya van a tener el dato y ya sustituyen en la ecuación que tenían planteada anteriormente. Entonces aquí, les repito, ya es cuestión de la experiencia que van a ir adquiriendo una vez que vayan resolviendo cada vez más ejercicios de este tipo. Bien, perdón, aquí es igual a 0. Voy a borrar estas líneas. Listo. Bien, antes de iniciar con la sumatoria, pues vamos a representar las componentes principalmente de la fuerza inclinada. La fuerza inclinada, pues voy a tener dos componentes, obviamente una en el eje X y la otra en el eje Y. Aquí voy a tener esta, y aquí voy a tener esta de acá. Con respecto al eje Y, pues la componente, pues sabemos que va a ser FC seno de 36.86. Y con respecto al horizontal va a ser FC coseno de 36.86. Bien, ahí está representado. Entonces ya tenemos más herramientas para poder plantear esa sumatoria de fuerzas en X. Bien, vamos entonces acá. En X, pues como comentamos, la fuerza conocida FEF va hacia la izquierda, va a tener un signo negativo. Entonces FEF, la componente inclinada en X de la fuerza FC, pues también va hacia la izquierda, por lo tanto también va a tener un signo negativo. FC coseno de 36.86 igual a 0. Repito, ya conocemos FEF, que vale 1800 newtons. Entonces nos va a quedar menos 1800 newtons menos FC coseno de 36.86 igual con 0. Despejamos FC y ¿cuánto nos da, por favor? Nos va a quedar una fuerza negativa. ¿Cuánto nos da 1800 entre coseno de 36.86, por favor? Mm, 2249.7. 2249.7 newtons. Gracias. Bien, esta fuerza nos dio con un signo negativo, por lo tanto hay que cambiar la dirección. Entonces nos va a quedar FC, la ponemos positiva y representamos el cambio de dirección debido a ese signo negativo que nos dio en el cálculo. Observamos va en tensión, entonces va a ir en compresión con respecto al nodo. Esto nos va a provocar que tengamos que modificar el nodo de referencia. Entonces vamos a dibujarlo aquí. Vamos a ponerlo con los mismos colores. Entonces aquí tenemos el nodo de referencia. Vamos a representar cada una de las fuerzas que tenemos ahí. FY y FEF, pues no tenemos problema porque esas ya las conocemos, por lo tanto ya sabemos que están correctas sus direcciones. Hay que cambiar FFC, que va en compresión. Ahí está. Y todavía tenemos una que conocer, que es la FFD. Así va en compresión también. Vamos a etiquetarlas para tener bien claro a qué o a quién corresponde cada una de estas representaciones. Este es FY, FEF, FFC y FFD. Ahí está. El ángulo pues ya lo conocemos, es de 36.58. Vamos a representar nuevamente las componentes. Bueno, por lo menos en Y, porque vamos a pasar ya a la sumatoria de fuerzas en Y. Ahora la componente de la fuerza
inclinada, pues en lugar de tenerla hacia arriba como lo teníamos anteriormente, pues ya va a tener una dirección hacia abajo. En este caso, pues vamos a tener que esa fuerza va a ser FC seno de 36.86. Listo. Y ahora sí ya podemos trabajar con la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Bien, vamos a plantear, tenemos Fy va hacia arriba, por lo tanto pues es positiva. La componente en Y de la fuerza FFC va hacia abajo, tiene signo negativo, ya tenemos ahí cómo representar su componente en Y. Seno de 36.86 y tenemos la fuerza FFD, que es totalmente vertical hacia abajo, entonces, por lo tanto tenemos un signo negativo. FD está en equilibrio, lo igualamos con 0. Vamos a sustituir. FY, pues ya lo conocemos, es de 2025 newtons. FFC la acabamos de calcular, es de 2249.7 newtons por el seno de 36.86 menos F de igual a 0. Despejamos y cuánto nos da esa magnitud, por favor, muchachos. FD. .49 dio positivo. Sí. Sí, ya al final. Ok, gracias. Está positivo, creo. Entonces, nada más vamos a verificarlo rápidamente. Punto 7. Principalmente por el signo. Ajá, sí, está correcto, positivo. Entonces está bien la propuesta que hicimos con respecto a la representación de la dirección de esa fuerza. Entonces, bueno, antes de que se me olvide, el FFC va a quedar en compresión, aquí compresión, entre paréntesis, y el FFD también va a quedar en compresión y está correcta esa magnitud. Bien, entonces el nodo que resultó estar correcto, pues es este que estamos encerrando aquí. Bien, vamos a pasar a otra hoja. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, profe. Todo Bien, gracias. Vamos a entonces a copiar esta figura. Y así. Vamos a añadirla acá. Y vamos a representar las direcciones que obtuvimos en el nodo anterior. En este caso, en el nodo F están entrando las otras dos fuerzas. Entonces vamos a representarlas. Aquí las direcciones. Bueno, tenemos que esta va a entrar aquí. Si va a entrar en este extremo de este elemento, en el otro extremo también va a entrar. Acá esta fuerza también está en compresión con respecto al nodo F, por lo tanto al nodo contrario pues también se va a comportar como compresión. Entonces repito,
ese término que estamos manejando de compresión o que estamos representando los resultados como compresión y tensión es con respecto al nodo, pero ya cuando lleven o estén ustedes cursando mecánica de materiales, se van a referir no al nodo sino al elemento. En este caso pongo como ejemplo este elemento EF. Independientemente de los nodos, ahorita ya no consideramos los nodos, ya encontramos las direcciones. ¿Ustedes qué creen que estés experimentando solamente el elemento? ¿Una compresión o una tensión con base a la dirección de las fuerzas que están ahí presentes? ¿Qué creen que está experimentando el elemento? La comprensión, ¿eh? Exactamente, una compresión. Repito, no se vayan a confundir con el que digamos que la compresión está en el nodo. O sea, sí está una compresión en el nodo, pero en el elemento como tal, como bien comentó su compañero, está experimentando una compresión. Tenemos el otro caso de este elemento. Con respecto a la dirección de las fuerzas sin considerar los nodos en que está en compresión o tensión. Tensión. Correcto, listo. Entonces, eso ténganlo en cuenta porque en mecánica de materiales es lo que tienen que considerar si está en compresión o tensión el elemento, no el nodo. En el análisis de nodos, pues sí, con respecto al nodo, pues sí, obviamente decimos, está en compresión, en tensión en el nodo, pero con base a las direcciones, el elemento va a comportarse distinto que el nodo. Entonces tengan en cuenta eso. Bien, entonces vamos a hacer el siguiente elemento. Nada más aquí pongo esta. Perdón. Con esta fuerza. Ahí está, listo. Bien, vamos a ver ahora qué nodo es el que nos conviene analizar. Tenemos el nodo D y el nodo C. En el nodo D conocemos esta fuerza que estoy encerrando con respecto a Y. Tenemos esta incógnita con respecto a Y y tenemos la componente de esta fuerza inclinada con respecto a Y. Entonces tenemos dos incógnitas y un dato conocido. Entonces en ese caso, desde ahí pues decimos que no nos conviene ese nodo. Vamos a borrar esto. Perdón. Revisamos esto. Ahí está. Vamos ahora al nodo C. Nodo C que conocemos. Conocemos este dato, ya conocemos este dato, este otro dato. Ambos, más bien, este es en Y, este tiene una componente en Y. Tenemos una incógnita en Y, entonces tenemos dos datos y una incógnita. Eso pues ya nos dice que es muy probable más bien, con eso ya podemos plantear ese nodo como el siguiente para analizar, porque tenemos más información que incógnitas, ¿sí? Entonces, en ese escenario es muy viable o es pertinente analizar ese nodo C. Entonces vamos a trabajar con este nodo C. Aquí vamos a poner nodo C y vamos a representarlo y a poner ahí las fuerzas correspondientes. Entonces ya sabemos que esta vertical hacia abajo pues es la fuerza EC. Esa ya la conocemos. Ahorita regresamos para ver su magnitud. Tenemos esta que acabamos de calcular, que también ya conocemos su resultado. Este AC o CA, pues si tenemos una fuerza en ese nodo que va hacia abajo, pues vamos a suponer que su reacción o su dirección va a ir hacia arriba. La horizontal, suponemos que la componente de la inclinada va hacia la izquierda, pues vamos a suponer que este va a ir hacia la derecha. Son suposiciones, ya repito, el mismo procedimiento nos va a decir si está bien o mal la dirección que estamos proponiendo. Entonces vamos a tomar eso como referencia y vamos a anotar vamos a etiquetarlas. Tenemos aquí la fuerza S, que ya la conocemos, esta fuerza FC, esta fuerza que no conocemos, que vamos a poner FCD, y la fuerza FCA, ahí está. Necesitamos este ángulo, lo voy a poner con rojo. Necesitamos conocer este ángulo, que sería este, pero por la posición
de este ángulo, pues podemos decir que es exactamente el mismo que vamos a tener aquí, ¿sí? Si ven la geometría, pues es opuesto, entonces es el mismo ángulo. Nos vamos a tomar que es 36.86. 86. Listo. Entonces ya tenemos los datos para iniciar con nuestro análisis. Vamos a ver, ya habíamos comentado que conocemos y tenemos dos datos con respecto a y una incógnita. Entonces vamos a hacer primero esa sumatoria de fuerzas. Vamos a plantear primero la sumatoria de fuerzas. Voy a poner con blanco. Sumatoria de fuerzas con respecto a y. Sabemos que está en equilibrio, tenemos ahí las componentes de la fuerza inclinada que con base a su dirección pues nos van a quedar de la siguiente manera. Hacia arriba la componente en y, hacia arriba y hacia la izquierda. Ahí está. Y la representación con respecto, o más bien la componente va a quedar de la siguiente manera. Ya conocemos el ángulo. Esta va a ser FC coseno de 36.86. Acá tenemos FC seno de 36.86. Bien, vamos a plantear ahora sí la fuerza Y. Tenemos FEC que conocemos va hacia abajo, vamos a representarla menos FEC. FCA va hacia arriba, positiva. Profe, una pregunta. Sí, adelante. ¿La de 900 newtons no influye ahí? Ah, perdón, sí, gracias. No influiría, pero a CD no. Sí, pero, ajá, bueno. Ajá. Bueno, ahorita vamos a verlo, pero... también se puede calcular ahí X, ¿no, profe? Sí, ya con eso ya se puede calcular también X. Exactamente. Sí, gracias, ya se me está viendo, está igual. 900 newtons. Bien, entonces, bueno, seguimos todavía con este. Aquí sería, con respecto a Y, más F seno, aquí es FFC, seno de 36.86 y tenemos la fuerza que va hacia arriba, FCA. FEC, vamos a ver cuánto valía, vamos a llevárnosla. ¿Qué sería esta? Esta no la llevamos. Pegamos acá, vamos a poner aquí abajo. La otra es FC. Esta de acá. De acá. También no la llevamos. Ahí está. Que son las que necesitamos. Entonces vamos a hacer aquí la sustitución. Tenemos menos 2025 newtons más FC que es 2249.7 newtons por el seno de 36.86 más FAC igual a 0. Ya resolviendo eso, ¿cuánto nos da FAC, por favor? Me dicen si está correcto, nada más para que lo confirmen. Sí, profe. Gracias. Este nodo lo propusimos saliendo, entonces va a estar en tensión. Con respecto al nodo. Ya vimos que con respecto al elemento pues es diferente. Bien, ya tenemos esta magnitud. Ahora sí vamos a pasar a la sumatoria de fuerzas en X. Vamos
Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces hasta aquí, como nos dio positivo, pues está correcta la dirección de la fuerza CA. Vamos ahora a plantear la sumatoria de fuerzas en X. Tenemos la fuerza de 900 que ya se me estaba olvidando, va hacia la derecha, por lo tanto es positiva. 900 newtons. Tenemos FCD que la desconocemos, la propusimos hacia la derecha, también va positiva. Y tenemos la componente en X de la fuerza inclinada FFC. En este caso va hacia la izquierda, por lo tanto va a tener un signo negativo y vamos a representar así su componente en X. Coseno de 36.86 igual a 0. Son las únicas tres fuerzas que tenemos presentes en X. Vamos a sustituir, tenemos 900 newtons más FCD que no la conocemos, menos FFC que es de 2249.7 newtons por el coseno de 36.86 igual a 0. Ya resolviendo FCD, ¿cuánto nos da, por favor, muchachos? Lo voy a redondear este valor, me dicen si está correcto. Lo voy a redondear. Sí, profe. Gracias. Da 889.99, entonces pues ya lo redondeé a 900. Bien, ese nodo lo propusimos en tensión, entonces esa fuerza con respecto al nodo lo propusimos en tensión, entonces está correcto. Profe, Sí, adelante. bueno, yo en vez de hacer ese, yo siempre consideré que como se traslada la fuerza, así como siempre nos vamos a Ajá. yo dejaba que siempre era la misma fuerza que los 900. Ah, ok, sí, por eso me decías que FCD iba a ser 900. Ah, ok. Sí. Bien, puede ser, aquí pues igual depende mucho de la inclinación que pueda tener este elemento. ¿Por qué? Porque a final de cuentas este elemento que esté inclinado va a tener una aportación con respecto a la fuerza. Con esto, y bien correcta tu lógica, pero observamos que sí tiene, en ese caso con respecto a esa inclinación que está presentando, pues son décimas las que varía, pero si modificamos o ponemos más horizontal esa fuerza, pudiera ser que la diferencia con respecto a la fuerza que tenemos de referencia de 900 pueda cambiar. Entonces, por eso la sugerencia de que sí, sí hagan el cálculo, ¿no? Ahí, repito, es obviamente con base al ángulo. En ángulos entre 30 y 45 grados, pues no creo que pase tanto, pero si tienes ángulos más pequeños de 30, puede ser que ya tenga una, pues una aportación mayor ese elemento inclinado. Pero vaya, tu lógica pues sí es válida con base a estos ángulos que con los que acabamos de trabajar. ¿Sí? Y sí, bueno, ya se comprueba, ¿no? Dices, pues tengo una carga aplicada de 900 newtons hacia la derecha, pues obviamente la reacción tiene que ser hacia la derecha tengo 900 newtons, la aportación de la viga que tengo ahí pues tiene que ser contraria y de la misma magnitud, pero observamos que ahí está el elemento inclinado, ¿sí? Pero repito, depende mucho de los ángulos que se estén trabajando. Obviamente, si este elemento hubiera estado más inclinado, como lo voy a representar ahora, así, pues obviamente va a presentar una distribución diferente de la fuerza de este elemento con la fuerza o el elemento con la inclinación que acabo de poner. ¿Sí? Entonces nada más hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Pero vaya, si está bien tu lógica. Vale, gracias. Bien, bueno, vamos a representar, en este caso, pues que el nodo estuvo correcto, que es el que tenemos ahí. Ahí está, y vamos a representar con base a las fuerzas que tenemos aquí en la estructura.
cómo van a quedar la distribución. Tenemos que va a quedar hacia acá. Y de hecho, pues sí quedó bien la fuerza. Entonces quedó para acá. Si sale de este nodo en el otro extremo, pues de ese mismo elemento, pues también va a salir la fuerza. Aquí también salió, se fue hacia arriba. Por lo tanto, en el nodo opuesto de ese elemento, también va a salir. Y ya son todos los que tenemos. Bien, ahora sí vamos a iniciar con el análisis del siguiente nodo, que en este caso pues pudiera ser A, bueno, que es indiferente. Vamos a ver, tenemos aquí que esta viga inclinada pues tiene dos componentes, una en X y una en Y. Con respecto a la información que conocemos, tenemos un dato conocido, que es este, y la componente desconocida de esa fuerza inclinada. Entonces es 1 y 1, entonces en ese caso sí pudiéramos calcular el elemento inclinado a partir de la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque es la única incógnita. Tenemos una incógnita y un dato. Entonces, considerando eso, podemos calcularlo de forma directa. Entonces vamos con el nodo A en lugar del nodo D, porque en el nodo D tenemos este dato, pero vamos a tener la componente en Y como incógnita de este elemento y este elemento igual en Y como incógnita. Entonces tendríamos con respecto a ese elemento dos incógnitas y un dato, y en el nodo A un dato y una incógnita. Entonces nos conviene más el nodo A, o empezar el análisis en el nodo A. Entonces vamos a ponerlo con azul. Nodo A, y vamos a pintarlo aquí. Entonces nos va a quedar esta fuerza que ya es conocida, la CA. Va a ir ahora hacia abajo. Tenemos la fuerza inclinada, que ahora sí no se me olvida, es esta. Vamos a suponer la inclinada va a tener esta dirección y esta vamos a suponer que va así. Repito, ya el mismo cálculo nos va a decir si está correcto o incorrecto. Vamos a etiquetarla. Ahí está. Esta va a ser la de 900 newtons. Esta va a ser la fuerza A, B. Esta va a ser la fuerza A, T. Y esta es la fuerza CA que ya calculamos. Bien, necesitamos este ángulo que está aquí presente, que es este de acá. Voy a poner con azul. Que es este de acá, que es el mismo de acá, pero a su vez es el mismo de acá. Entonces este va a ser el mismo de acá y este va a ser el mismo de acá. Entonces tenemos ya esa magnitud, no es necesaria volver a calcularla y tenemos que el ángulo entonces es de 36.86 grados. Bien, ya habíamos comentado que aquí nos conviene la sumatoria de fuerzas en Y, porque tenemos un dato y una incógnita. El dato es FCA, que va hacia abajo, menos FCA. La componente, vamos a representar las componentes. Tenemos que va a ser una componente en esta dirección y hacia arriba. Entonces esas componentes nos van a quedar de la siguiente manera. FAB seno de 36.86 con respecto al eje X, y la componente con respecto al eje, perdón, al eje Y fue la anterior, con respecto al eje X va a quedar FAD coseno de 36.86. Bien, ya con eso nosotros ya podemos ahora sí plantear en su totalidad con respecto a Y. Tenemos que la componente Y de esa fuerza inclinada va hacia arriba, por lo tanto es positiva. FAD seno de 36.86, y son las únicas dos fuerzas que tenemos con respecto al eje Y. Igualamos con 0, conocemos FAC que acabamos, o CA que acabamos de calcular, que es esta de aquí. Nada más que se me fueron por ahí los subíndices, pero pues al final es la misma fuerza. Menos
675.49 más FAD, que no conozco aún, pero estoy planteando para poder determinar su magnitud. Seno de 0.86 igual a 0. Despejo. ¿Y cuánto me da esa magnitud, por favor, muchachos? En este caso sí da positiva. $1126.07. 0.07, gracias. Dio positiva, entonces está correcta. Con respecto al nodo, pues está en compresión. Y listo, ya tenemos conocido otra fuerza más. La voy a poner de una vez. Aquí la represento. Entonces está en compresión aquí. Y va a estar en compresión, por lo tanto, en el nodo opuesto. Listo. Bien, vamos entonces a llevar a cabo el siguiente cálculo, que es la sumatoria de fuerzas en X. Ahí está. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, porque está en equilibrio. Vamos, tenemos la de 900 va hacia la derecha, positiva, 900 newtons. Tenemos la fuerza AB que planteamos, también hacia la derecha, no está inclinada, por eso la representamos directamente. Y tenemos la componente de la fuerza inclinada, esa va hacia la izquierda, por lo tanto le ponemos un signo negativo, FAD coseno de 36.86, y son los únicos elementos que tenemos con respecto al eje X. Entonces, ya con eso pues podemos determinar, sustituyendo obviamente los datos que conozcamos. Ya conocemos FAD, entonces vamos a sustituir 900 newtons más FAD menos FAB, perdón, dice FAB. Déjenlo borro para no generar alguna confusión. FAB, ahí está, menos FAD que vale 1126.07 newtons coseno de 36.86 igual con 0, y por favor me indican la magnitud de FAB. Pues nada más hay que despejar esto. Bueno, pueden hacer desde aquí la operación 900 menos 1126.07 coseno de 36.86 y ya posteriormente despejar. Entonces aquí vamos a ver algo interesante con este resultado, bueno, esperando que sea el correcto. $2,532.26. Ok, 2.532.26. Ok, gracias. Entonces dejen ver porque, a ver, aquí hay algo raro, FAD, está correcto. Entonces tenemos 900 FAD. FAB. A ver, déjenme verificar aquí algo rápido. Profe, Sí. Sí, adelante, te escucho. a mí me salió 17. Exacto. A mí también. Exacto. Sí, está correcto. Sí, gracias muchachos. Dejen borro entonces esto. Por ahí que me dio este dato, nada más verifique ahí dónde fue que se pudo haber equivocado. 0.97, ¿verdad? Ahí está. Sí, profe. Miren, aquí contradice un poquito, bueno, más bien mucho lo que comentaba su compañero, por decir en el punto C, ¿no? Que tenemos una fuerza, y aquí con respecto a este elemento, pues indicaba que daba lo mismo, y sí, efectivamente dio lo mismo, pero aquí ya no aplica tanto ese criterio de que este posiblemente dé la misma magnitud de este, porque ya nos dio 0, ¿sí? Entonces aquí lo que nos está indicando que la carga o la oposición o el que está generando mayor fuerza o está generando la fuerza para generar esta reacción en 900, pues es este elemento de acá, ¿sí?
está generando 1126.07, obviamente por la inclinación, pues se modifica su magnitud, pero prácticamente toda la carga la está llevando este elemento. A diferencia de aquí abajo, que prácticamente este elemento está llevando toda la carga o está soportando toda la carga de estos 900 newtons. ¿Sí? Entonces, por eso les comentaba, ¿no?, que la sugerencia es de que sí consideren todos los elementos presentes que se pueden encontrar con este tipo de situaciones. Bien, este nodo lo planteamos, está correctamente planteado, va hacia la derecha. Entonces eso nos indica que ese elemento AB pues casi no está generando mucha carga, por lo tanto pues nada más es para darle cierta estabilidad mecánica para que no se esté tan movida esa estructura o no se mueva tanto, pero que realmente soporta algún tipo de carga pues no, es muy poca la que soporta, 0.97. Bien, ya nada más nos falta un solo elemento. En este caso, pues es obvio que vamos a analizar con el punto D. Entonces vamos con el punto D. Aquí yo creo que sí nos cabe sin problema. O más bien el nodo D. Ven, aquí quedamos que era en tensión. Ahí está, nodo D. Aquí lo tenemos. Vamos a representar todas las fuerzas. Tenemos esta de acá. Ahorita las etiquetamos para que queden correctamente identificadas cada una de esas fuerzas. Tenemos una hacia la izquierda y una inclinada que va en esta dirección, otra que va hacia arriba, y pues esta vamos a suponer que pues va hacia abajo. Ya recordamos que pues el mismo cálculo nos va a indicar si está correcta o no nuestra suposición. Entonces tenemos aquí esta que es fuerza CD, fuerza CB, esta es la fuerza AD, esta es la fuerza DB, y esta de acá abajo la fuerza FD. El ángulo ya habíamos comentado que es el que vamos a ocupar, es este, voy a poner con azul, ya lo conocemos, es igual a este. Entonces el de 36.86. 36.86. Bien, vamos. Listo, sabemos que esa fuerza inclinada pues va a presentar dos componentes, una en X y una en Y. Vamos a ponerlas para tener más clara la sumatoria de fuerzas. Ahí está, en X, en Y. En este caso vamos a tener que esta vertical va a ser FAD seno de 36.86 y la inclinada FAD coseno de 36.86. Bien, vamos a plantear, vamos a ver qué nos conviene, sumatoria de fuerzas en X, para nada más trabajar con una sola incógnita. Ya conocemos FCD, conocemos esta, y esta de acá pues va a ser nuestra incógnita, entonces para no escribir de más, que aunque también lo podríamos hacer con Y, porque ya tenemos más valores conocidos en Y que en X, pero vamos a hacerlo así para hacerlo corto. Tenemos que FCD va hacia la izquierda, por lo tanto tiene un signo negativo. FCD. La componente en X de FAD, no, pero ya conocemos esas, ¿verdad? La que tenemos incógnita es en Y, perdón, sí. ¿No sería más fácil en Y, profe? Sí, porque tenemos la incógnita, sí, ya en X ya conocemos todo. Si en Y nada más tenemos esta incógnita, entonces esa es la que tenemos que plantear. Gracias. De Y igual a 0, tenemos hacia arriba positiva F, D. Tenemos la componente en Y de la fuerza inclinada hacia abajo menos FAD seno de 36.86 y tenemos FDB, que es la desconocida, y son todas las fuerzas en Y, por lo tanto lo sustituimos igual a 0. Vamos a sustituir los valores conocidos.
FFD. Vamos a ver. FFD. ¿Dónde lo tenemos? Voy a ver acá. 175, pro. Sí, gracias. Acá está. Me lo llevo. Está. Gracias. Sería 675.49 newtons menos FAD, que sería 1126. 126.07 seno de 36.86 menos f de b igual a 0, y me indican cuánto les da ya despejando la fuerza F de B, por favor. Bien, nada más para que verifiquen si da 0 o un valor muy pequeño. Muy pequeño, pro. Okay. Me dio 3 por 10 a la menos 16. Sí, entonces lo consideramos 0 y ya tenemos resuelto el ejercicio. Entonces, en este caso, pues observamos, ¿no?, que este elemento que estoy marcando ahí en la figura, pues realmente no tiene una gran aportación, posiblemente esté ahí instalado para darle algún tipo de soporte mecánico, que no sé, o un tipo de equilibrio mecánico refiriéndose a que no sea tan, que no genere ciertos desplazamientos axiales, ¿sí? Pero pues vemos que no genera ningún tipo de fuerza. Si evaluamos esfuerzo, pues no va a generar ningún tipo de esfuerzo porque no está experimentando ningún tipo de fuerza. El otro, el FAB, pues igual casi es 0, entonces tampoco tiene una gran aportación que digamos. Y observamos la distribución de las fuerzas. Vemos sobre cada elemento cómo se están comportando algunos elementos en tensión, otros en compresión. Entonces esto es lo que hace muy interesante este tipo de cálculos. Ya en sistemas mucho más complejos, en armaduras mucho más complejas, pues obviamente este tipo de análisis es de suma importancia para ver cuáles son los elementos que realmente están soportando las fuerzas aplicadas con base a esa magnitud de fuerza cuando, bueno, obviamente como les comentaba, cuando lleven mecánica de materiales, esos elementos que generan mayor magnitud de fuerza, pues van a generar un esfuerzo. Ya depende de su sección transversal, del área de la sección transversal, y eso ya les va a permitir elegir los materiales correspondientes o los materiales que soporten la magnitud de esfuerzo debido a la fuerza que está experimentando o que se está generando en ese elemento a partir de la distribución de elementos de la armadura. Entonces, por eso les comento que es muy importante el que sepan o que tengan claro o que tengan muy clara la noción de cómo es la solución de este tipo de ejercicios, porque les va a servir posteriormente. Obviamente ya cuando egresan, lo que les comentaba en alguna ocasión, ¿no?, ya van a hacer, van a aplicar o van a usar software, pero ese software les va a arrojar resultados, pero esos resultados los tienen que interpretar. Créanme que si ustedes entienden este tipo, o más bien si conocen o tienen bien sólidas estas bases, van a poder interpretar de una manera muy sencilla los resultados que les dé el software, porque en ese caso ya obviamente pues no se van a encontrar con sistemas tan sencillos como estos, ¿no? Se van a encontrar con sistemas mucho más complejos que tengan eh, fuerzas en otras direcciones, en otros planos, en planos de 3 dimensiones, donde ya hacer un análisis o un desarrollo analítico con lápiz, calculadora y lo necesario, pero que no involucre computadora, pues es muy complejo y muy extenso. Si de por sí estos que son en un plano XY son complejos, bueno, no son complejos, son extensos, pero son extensos. Imagínense ya con un plano cartesiano en 3 dimensiones, pues ya se meten ahí con cuestiones matriciales, incluso con matrices, se les pueden generar matrices de 3x3 hasta 5x5, 6x6 en un solo nodo, ¿no?, dependiendo del número de elementos que intercepten en esos puntos, ¿no?
Entonces, por eso, se hace necesario el uso de programas, software especializado, pero obviamente no nada más es el hecho de que sepan dibujar, ¿no? Que sepan el CAD, sino que ya en su momento les van a solicitar o se van a ver ustedes en la necesidad en algún momento de su carrera y una vez egresados de realizar análisis numérico a partir de software de este tipo de sistemas, obviamente, repito, más complejos, ¿no? Pero la interpretación va a ser mucho más sencilla cuando ustedes tengan bien sólidas estas bases. Obviamente, si no entienden nada de estática, pues, y supongamos que pues es muy difícil, ¿no? Que se dé el escenario, que si no entienden estática, dinámica, electricidad y magnetismo, metrología, si no le entienden esas asignaturas, pues es muy complejo que egresen, pero vamos a poner el escenario que egresan, ¿no? Por alguna razón que egresan, que terminan su carrera sin tener esas bases sólidas, pues créanme que sí van a tener un panorama muy complicado, ¿no? En la cuestión laboral, ¿no? Entonces, pues obviamente en la institución, cualquier carrera que ustedes estudien, pues se les prepara con esas bases para que cuando tengan asignaturas ya más especializadas, cuando tengan problemas mucho más complejos, con esas bases que adquirieron en su formación académica, pues puedan resolverlo y puedan interpretar resultados y resolver problemas que se conocen como problemas de ingeniería, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta o comentario con respecto a esto, muchachos. Bien, ya vamos a ver el día lunes lo correspondiente a el método de secciones. Sí es más corto que este, pero no nos va a dar tiempo de revisarlo ahorita. El lunes ya vemos un ejercicio de secciones. Igual el mismo lunes pues ya empezamos con marcos, que es más o menos este tipo de análisis. Sí hay algunas condiciones que cambian, pero pues prácticamente la base de solución es la misma que hemos estado utilizando. Entonces, ahorita ya les dejé ahí en la plataforma un ejercicio para que lo resuelvan. Nada más dejen paro el video para empezarlo a cargar y ya tengan ahí la referencia en caso de que hayan ingresado tarde o tengan alguna duda.